Buenas a todos, ¿cómo están? Ya nos estuvimos saludando por acá, pero bueno, el saludo va para todos los que van a ver la clase después y para los que se sumaron ahí, que están ahí escondidos, pero sabemos que están. A ver, alguien que hasta ahora no nos dirigió en una oración en lo que va de nuestras clases, puede ser voluntaria o voluntario. Alan, ¿tenés ganas? Dina, vos ya nos dirigiste. Me encanta tu predisposición, pero vamos a hacer que se animen algunos más. Bueno, no había dirigido hasta ahora, así que No, bueno, creo que no, por eso. Dale, dale, dale. vamos a ver. Sí. Señor, primeramente gracias por darnos un día más de vida, por las bendiciones, por el cuidado y la protección. Y también te pido que bendigas esta clase y que todo lo que vayamos a Dale. aprender lo podamos poner en práctica para tu obra, Señor. Eso te pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Alan. Eh, bueno, vamos a arrancar. Como veníamos hablando, ya es la anteúltima clase. Pasó volando. Hoy es 10, así que es el último día de la entrega de este trabajo, que bueno, por ahí con algunos estuvimos charlando y no sé cómo fue la mayoría. Si la mayoría no me escribió, quiere decir que fue re fácil y sencillo y lo pudieron hacer. O todo lo contrario. No, pero bueno, les prometo que en estos días voy a estar leyéndolo y corrigiéndolo. Les quería decir que lo que escribieron en el foro, las leía todas. Están todas aprobadas, porque son obviamente que experiencias, ¿no? Pero no les contesté a todos, eso sí es verdad. No sé si les voy a contestar a todos, pero quiero que sepan que los leí atentamente, que me encantan las experiencias que tuvieron. Creo que cada uno de ustedes dejó su impronta con la persona o las personas con las que estuvieron teniendo estas visitas. Sin duda uno cuando hace alguna de estas visitas, estas charlas, no sale sin nada de ahí, entonces eso también es un aprendizaje para ustedes que estuvieron haciendo esto y sin duda para la persona con la que trabajaron. O la que están trabajando, porque por ahí es interesante también que no haya sido como una sola visita y chau, solo como para un trabajo, sino que pueda tener por ahí una continuación, una continuidad y bueno, y por qué no un trabajo de consejería cristiana, un trabajo de este acompañamiento a este enfermo, a este doliente, bueno, para sacar un lindo resultado de ahí con ese acompañamiento. Pero bueno, vamos a arrancar nuestra clase de hoy en serio. Bueno, como les había dicho, estamos en esta primera parte que tiene que ver con el qué hacer, el qué no hacer, qué decir, qué no decir. Y nos habíamos quedado en que hay cosas que ayudan a la escucha y otras cosas que uno puede hacer que son barreras al escuchar, ¿no? Esto que vimos viendo el miércoles pasado. Qué bueno que tenía que ver con qué preguntas a veces uno eh, hace de más, con qué palabras a veces decimos cosas que son como agregados o como rellenos o con la idea de que hay que decir algo y muchas veces eso es contraproducente y genera todo lo contrario a lo que queremos lograr. Entonces, menos es más. Si no sabemos qué decir, mejor no decir nada. No es no decir nada, porque la persona generalmente algo, así sea chiquito, espera de nosotros. Pero no necesariamente eso tiene que ser, como veníamos hablando, como una prédica o una devolución exhaustiva o una interpretación con esas primeras aproximaciones. Ahora, si hacemos como un contrato con la persona donde habíamos visto, ¿no?, en consejería cristiana cómo son las formas de, de empezar una consejería, si en esto, por ejemplo, decimos, bueno, vamos a arrancar con esta ayuda, con esta compañía, querés que te empiece a, a aconsejar, que empiece como a acompañarte, querés que hagamos esto juntos,
bueno, ahí va a ser distinto el sentido que le voy a dar de la interpretación del trabajo que vamos haciendo, porque vamos a tener este encuadre, vamos a explicarle, pero si es una primera aproximación, si es una visita, si no llega a ser como el acompañamiento continuo, más tenemos que tener en cuenta estos puntos, porque si habría posibilidades de hacer un acompañamiento, si hacemos macana en estas primeras veces, entorpecemos lo que podría ser algo muy provechoso. Entonces hay que tener cuidado con estas primeras veces sobre todo. Nunca hay una segunda primera impresión, así que lo que se lleven de nosotros esa primera vez va a ser clave. Bueno, después entramos con otra partecita que seguimos con el mismo libro. Ustedes, bueno, van a poder ver ahí que es muy simple. Y hay una partecita en la que él habla sobre el ministerio de los el ministerio de los que están hospitalizados. eh, y es un ejemplo, bueno, de este libro, como dice ahí, que es el cuidado pastoral desde la cuna hasta la tumba. Eh, y bueno, va a ser como, cuenta un ejemplo de su propia experiencia justamente en la visita a un hospital. Y yo quisiera, si tienen el libro por ahí, me acompañen a leerlo, y si no, se los leo y me prestan atención y después lo ven, o bueno, nos quedamos con estas ideas, que no son tampoco tan complejas. Pero me gusta por ahí ir viendo ejemplos porque nos hacen dar cuenta de algo un poco más real, porque uno tiene que practicar con lo que se supone que vamos a hacer en el día a día, porque a veces es mucha teoría y poca bajada a la realidad. Bueno, dice, entra este hombre, le dice, hola, la señora M. Bueno, sí, le dice la paciente. Entonces, ¿qué dice? Yo comencé con una sonrisa y dije, cuando vi el nombre JR, yo no esperaba encontrarlo a usted. Nunca antes había oído el nombre JR para una mujer. Y esta mujer le dice, sonriendo, yo sé, no es un nombre común. Mucha gente no admite que les asombra. Vemos que como que él hizo algo distinto. Bueno, permítame presentarme. Yo soy el capellán Hightower. Deseaba visitarla y saber cómo está. Me agrada que haya venido, le dice la mujer. La semana pasada me hicieron una histerectomía, salí de ella con poca preocupación y muy bien. Después, esa misma semana, me descubrieron una inflamación en el pecho derecho. Me sacaron radiografías y el doctor dijo que no era nada, pero encontraron una masa en mi pecho izquierdo que el doctor debe verla. El doctor tal vez tenga que practicar una cirugía radical. Sus ojos comenzaron a nublarse en este punto. ¿Sabe? Yo no entiendo por qué puede pasar por qué pude pasar a través de la estereotomía sin ningún problema, pero ahora estoy temerosa hasta la muerte con esta operación en la mañana. Y el hombre le dice, ¿por qué ve usted la cirugía de mañana como siendo diferente a la de la semana pasada? Dice, realmente tengo miedo de que mañana encuentren algo que no se pueda controlar. Con la histerotomía era algo de rutina, yo simplemente tenía algo de problema y esa era la curación más fácil. Tenía miedo de que encuentren cáncer y vaya a morir. Dice, como paréntesis, a este punto la paciente comienza a sollozar, perdón, y me ve. Yo empiezo a buscar su mano para tomarla, pero ella encuentra la mía antes y la toma. Esto parecía decirle que yo entendía su necesidad de llorar. Después comenzamos a hablar acerca del temor a la muerte y los posibles resultados de la cirugía que se aproximaba. El diálogo pareció centrarse sobre el temor de dejar a su esposo y sus dos hijos, en vez de temor a la cirugía radical. Después de unos cuantos minutos de esta discusión, la conversación siguió este curso. Dice él, señora M, espero que encuentre algunos nuevos recursos espirituales o pueda llamar a algunos amigos que le puedan ayudar a enfrentar esta ansiedad antes de la cirugía y que pueda confrontar los resultados cualquiera que sean. Deseo que sepa que estaré orando por usted mientras pasa por los eventos de mañana. Sus ojos parecían decir, hágalo ahora. Algunas veces yo oro con las personas en sus cuartos. ¿Le gustaría hacerlo o prefiere que la recuerde más tarde? Oremos ahora, por favor, le dice. Entonces le dice, amado Señor, te doy gracias por mi nueva amiga, la dejo a tu cuidado, a ella y sus necesidades.
reconocemos el temor a la muerte, pero también reconocemos nuestra fe en ti. Señor, oremos porque tú bendigas a todos los que estarán envueltos en los eventos de mañana. Y especialmente oramos que bendigas a quienes ella ama mucho. Somos tus hijos y nos abandonamos al cuidado de tus manos. Amén. Yo sé que enfrentaré esta cirugía con una nueva fe. Gracias por venir, le dijo. Dios la bendiga. Y salí. Bueno, después, al otro día, sale y vuelve de nuevo, ¿no? Y dice, hola, supe que tienes buenas noticias. Y la señora le dice sonriendo, esperaba que viniera para poder contársela. Muchas gracias por haber orado por mí. Me alegra haberla conocido y haber compartido con usted algo de su experiencia. Después, ella me presentó a su esposo y a su madre. Hablamos brevemente y después me despedí. Bueno, entonces acá él destaca algunos puntos que son como importantes a tener en cuenta de su experiencia y cosas que hizo que son como un poquito, como pequeños detalles que hay que tener en cuenta. Primero que hizo, tocó antes de entrar, respetó la privacidad y dijo, bueno, a ver, más allá de que sea un hospital, más allá de que la gente acá entre y salga, esta persona merece su privacidad, entonces tocó antes de entrar. Todo esto, obviamente, en el contexto hospitalario y también puede ser dentro de las personas que se encuentran internadas en su casa, que no deja de ser más o menos el mismo sistema, pero sin el mismo lugar. Segundo, fíjense que él fue honesto. Ella le dice que pocos se atrevían a reconocer que le generaban asombro ese nombre. Sin embargo, él fue honesto. Después se identificó, le contó quién era, a qué se dedicaba, qué iba a hacer con ella. Le dio lugar a que exprese sus emociones. Fue como muy puntual lo que dijo, pero dejó que ella se explaye, dándole este tocarle la mano, buscar la mano, ¿no? Como para que ella sepa que sentía su compañía y eso también es sin palabras, es una muestra de decir, te entiendo y dejo que te explayes. En ese momento, cuando ella sintió la mano de él, es como que lo que le permitió expresar sus emociones. Después, fíjense que dice, permití a la paciente tomar la iniciativa en discutir el problema. A veces nosotros somos los que llevamos, ¿no? A hablar de eso, porque a veces la persona no habla, es como que hay que sacarle cosas con un tirabuzón, pero hay veces que nosotros entorpecemos eso y generamos la pregunta e inducimos la respuesta. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso de saber llevar la conversación a que la paciente o el paciente mismo sea el que pueda hablar de lo que le pasa y poder como, fíjense esto que ya vamos a ir viendo, cómo poner de manifiesto las cosas que está sintiendo. Y después, bueno, ayudé que ella recurriera a sus recursos espirituales. Es como que le ofreció el orar, pero no la obligó. Esto del capellán me hace acordar acá en Entre Ríos, hay una clínica que es adventista. Y ahí manejan mucho ese criterio de capellanes. Acá como que en otro lado no se suele ver tanto. El seminario tiene su grupo de capellanía, ¿no es cierto? Pero en general en Argentina no se suele ver esto de los capellanes. En esa clínica, me acuerdo que a mí me llamó la atención, más allá de la creencia, de la doctrina, ¿no? No quiero entrar en ese tema, solo de esto de que tienen los capellanes, ¿no? En un momento yo estuve internada ahí cuando estaba embarazada y sí tuve la visita de un capellán. No era el capellán más empático del mundo y quizás mi predisposición no fue tampoco la mejor en ese momento. Le puse onda, como por respeto, ¿no? Pero como que no hubo mucha química. Pero bueno, valoro por ahí eso de que el hospital, la clínica, tenga como esas personas que se acerquen a hablar. Cuando a veces no hay una vocación y hay tantos pacientes y se hace como para cumplir el trabajo, se nota. Entonces a veces no sé si está tan bueno, ¿no? Que sea como algo muy general. Ahora, el trabajo que van a hacer ustedes, si es que van a ir por este camino,
a menos que los contraten en alguna clínica para hacer esto o lugares, pero si es así ad honorem y para explayar sus dones dentro de lo que es nuestra iglesia y con nuestra comunidad, no necesariamente va a ser como con tantos, ¿no? O bueno, por lo menos en la mayoría no va a ser con tanta gente, entonces creo que dar ese trabajo personalizado y darle la atención, el tiempo, la paciencia es clave, porque a veces cuando hay alguien que lo hace con muchas personas, como que va, habla un ratito a ver qué te pasa, como para cumplir y se nota. Así que bueno, este es solo un ejemplo que me pareció interesante como para pensarlo, ¿no? En algo que les haya pasado o cuando se les toque de nuevo. Hay infinidad de formas de acercarse y de hablar con la persona y de que las cosas se vayan dando. Este es solo un ejemplo que me pareció interesante. También es cierto que en nuestro ejemplo, la paciente tenía predisposición a charlar con este capellán. A veces nos va a pasar que no es tan fácil. Eh, pero bueno, en cuanto al ministerio de los que sufren, que tiene que ver con todo, con todos estos que venimos tratando, ¿no? Hay como pequeñas cosas en las que ya vinimos hablando de cosas que se pueden hacer, lo que sí, lo que no. Y lo que se puede hacer, bueno, es estar presente físicamente, como hemos hablado, a veces es no tocar a la persona directamente, sino estar con el cuerpo, eh, siempre respetando como el espacio personal y el espacio de intimidad, porque no es lo mismo ser una compañía al lado de la cama como medio para atrás, con los brazos cruzados para que me cuente, que también acercarme como a cerquitita de la cara ahí para ver qué me está diciendo. Es como una invasión y el otro extremo es como la frialdad. Entonces hay que tener cierta postura corporal que nos haga acercarnos, pero sin invadir al otro. A veces podemos agarrarle la mano si vemos que la situación se da, podemos preguntarle si le podemos agarrar la mano. El otro día estuve con una señora en su casa y, y bueno, y como que justo la empleada que estaba ahí, la chica que la ayudaba, le estaba poniendo un abrigo y bueno, medio que se le complicó porque la señora no colaboraba. Entonces le digo, ¿querés que te ayude? Bueno, como que la persona esta dijo que sí, ni me conocía, ¿no? Entonces como que hubo un acercamiento como medio obligado ahí corporalmente, pero también hizo como simpatizar. Y después en un momento le dije, ¿le puedo agarrar la mano? Y me dijo que sí. Pero hay veces que uno puede dejar como la mano cerca y ver si la persona tiene como la primera eh, aproximación, ¿no? La iniciativa. Eh, Voy a arreglar esto porque después queda y me molesta. Presentes. Entonces, esto, bueno, el estar presente físicamente. Escuchar, obviamente que tratar de ser lo más atentos posibles a la escucha, que ya veníamos hablando, vamos a seguir hablando de la escucha. Después, esto me parece interesante, es que es movilizar un sistema de apoyo. Movilizar el sistema de apoyo tiene que ver con plantearse un objetivo y también poder delegar ciertas cosas, armar como un equipo de trabajo, por ejemplo, qué recomendaciones le damos a los hijos de una persona mayor, contar con otros miembros de la iglesia para que traten de acompañar a esta persona porque uno a veces no puede ir siempre, sugerir ciertas cosas, pero también tiene que ver con esto de que uno, cuando va a ir a pensar esto de ayudar a alguna persona, pensar un sistema de toma de decisiones, ¿no? Como dice ahí, como evaluar, tratar de ver qué objetivos podemos cumplir, cuáles son nuestros límites, tratar de ir con una quizás después de la primera aproximación, armar una idea de trabajo, ¿sí? A veces es bueno ir como la primera vez medio libres, a ver con qué nos encontramos, sin tanto plan, porque a veces eso nos estructura y después queremos encajar eso que pensamos en algo que no va con esta persona, con este paciente, con este doliente y a veces es como que, como no encaja, nos frustramos y dejamos, o como que remamos contra la corriente.
Entonces a veces es importante como ir medio sin prejuicios, sin ideas muy drásticas, sin cosas muy armadas, pero después de eso sentarnos a evaluar a ver qué podemos hacer. La otra que ya vimos es que el ser genuinos, ¿no? Es dejar esa cosita de lo auténtico, de, de que podamos ser nosotros mismos, mostrar nuestra esencia y no fingir. Y sobre todo, y no menos importante, que es orar por la persona, ya sea como este ejemplo ahí o, o mejor dicho, en nuestras casas. Después pasamos a otro libro que teníamos, que es el que es con el que hicieron el test, o el cuestionario, mejor dicho, que es de María del Carmen Castro, que es el libro de tanatología. Libro súper interesante, es cortito, así que si ustedes lo pueden leer todo, estaría buenísimo porque incluso tiene cuestiones prácticas para hacer. Bueno, ella dice que hay 3 niveles de escucha, muy simples, que son oír, escuchar y empatizar. Esos son los 3 niveles. Oír, uno no pone atención. Lo mismo, no es lo mismo oír que escuchar, así como tampoco es lo mismo ver y mirar. Cuando uno escucha, presta atención, ¿sí? Fija la atención en algo. ¿Y qué pasa? Mediante esa atención que se vuelve consciente, porque sé que tengo que prestar atención, eso es el escuchar, nosotros podemos ir identificando ciertos significados, podemos ir identificando tonos de voz, cosas como particulares. En esto de agudizar la escucha, vamos a ir escuchando más cosas. Pero el nivel que propone, que es como el mejor, el ideal, es de empatizar, donde nosotros no solo escuchamos, sino que en esa escucha comprendemos sentimientos y comprendemos la situación personal. Porque la escucha puede ser muy perceptiva, puede ser muy bien escuchada, vale la redundancia, podemos escuchar muy bien lo que nos dice la persona y detectar muchas cosas, pero si no está al nivel de la empatía, es como que la escucha no sirve, sino que en nuestro trabajo la idea es que esa escucha se profundice y llegue al punto de que podamos comprender los sentimientos del otro, ponernos en ese lugar, pero ponernos en ese zapato, pero sin atarnos los cordones, porque eso sería como eh, meternos demasiado en el paciente, ¿no? O en la persona que acompañamos y no vamos a poder ser racionales en la ayuda. Hablando de esto también, de los niveles de escucha, también plantea que hay 3 tipos de escucha. Una es la escucha simpática, otra es la escucha antipática y otra es la escucha empática. Simpatía, antipatía y empatía. En la antipatía, digamos que como la negativa en esta, es como cuando uno se pone como en contra del otro, como es como que se choca con el mundo del otro, es como que no hay un acercamiento, ¿no? A veces es como nosotros somos los antipáticos en nuestra escucha y a veces nuestra comunicación se vuelve antipática. Pero habla de la escucha, o sea, que tiene que ver con nosotros puntualmente. Se vuelve como un estar en contra del otro y uno rechaza en el tema de la empatía y los zapatos, en ese sentido uno rechaza ponerse los zapatos del otro, ¿no? Es como que uno no se quiere acercar demasiado. Ese vendría a ser como el extremo, que si el que tiene esto quiere hacer acompañamiento pastoral, va a tener quizás más trabajo. En cuanto a la simpatía y la empatía, la simpatía tiene que ver, vieron que uno como que suele decir qué persona es simpática. Y la simpatía es como, da la sensación de que nos involucramos, pero hasta ahí, como que hay buena relación, pero sin mucho meterse en el otro, ¿no? Y a veces tiene que ver con eso, pero según lo que plantea esta autora, es como meterse demasiado con el otro. Entonces, la simpatía tiene que ver con estar junto al otro, coincidir con el mundo del otro, ¿sí? Entonces, como que la relación se vuelve simpática, hay como buena conexión.
¿Y qué pasa? Favorece, la simpatía favorece al otro. ¿Y cuál es la parte negativa? Que uno se queda metido en el zapato del otro. Es decir, que se ata los cordones. Es como que se queda metido ahí. Entonces no es el no compromiso, sino todo lo contrario. Es como que me metí demasiado en esa simpatía, en esa eh, empatía negativa vendría a ser como la simpatía. Y la empatía, que vendría a ser como lo ideal, lo que siempre tenemos que aspirar, es estar con el otro, no junto al otro como en la simpatía, no metido con el otro, estar con el otro. Es como ir a la par del otro. Es entrar en el mundo del otro, no coincidir en el mundo del otro como en la simpatía. Yo no tengo que ser como alguien que se mimetiza con el paciente, ¿no? Con el acompañado, sino que tengo que ser, tiene que ser que yo pueda entrar en ese mundo para poder comprender qué es lo que le está pasando y genera un trato humano con el otro, ¿sí? Es como un ida y vuelta eh, en el que yo, obviamente que voy a dar más en ese sentido porque soy la que escucha de manera empática, pero a la vez la persona me va a ir dando sus devoluciones para que sea una cuestión recíproca. En la simpatía es como que uno constantemente quiere hacer cosas para agradar al otro y buscamos favorecer y damos consejos y es como que todo el tiempo estamos dando, dando, dando. En el otro, en la empatía hacemos que la persona se involucre con lo que está sintiendo. Y acá vendría a ser que uno se pone en los zapatos del otro, pero sin perder de vista que uno es otro, es un otro aparte. Entonces ahí donde no se ata los cordones. Esa es como me gustó ese ejemplo, digamos, porque explica bastante bien qué es meterse o no meterse en el tema. ¿Se entiende acá? Creo que sí, ¿no? Bueno, ahora siguiendo con esta misma autora, recalca, digamos, esta partecita importante que, eh, paren que esto acá que me molesta esta cosita acá arriba que no me deja leer. Bueno, él va a decir que existen, bueno, toma a Tomás Gordon, perdón, que es el que creó el concepto de empatía, y va a hablar que hay 12 barreras que existen a la hora de comunicarse, ¿no? Entorpecen la comunicación. Y estas 12 barreras las pone como ejemplos que me parecen interesantes y que son cosas que escuchamos muchísimo. Quizás no directamente, ay, quizás no directamente con esas palabras, pero sí vamos a ver que hay cosas parecidas. ¿Qué le pasa a esto? A ver, ay, que aparezca solita. Bueno, dice que una de las barreras es como, que puede ser como cuando uno manda, exige, ordena, no llores. Eso no suele hacer con los hijos. No llores. Es como decirle a un perro que no ladre. O sea, si va a ladrar igual, puede refrenar un poco su ladrido porque le retamos, pero va a estar ahí. Así por lo menos mi perra. Entonces, a veces esas cosas, más hablando obviamente de las emociones de las personas, no sirven al 100% porque vamos a estar refrenando algo que en realidad va a seguir estando ahí adentro. Entonces, llorar, nosotros no somos nadie para mandar al otro qué tiene que hacer con sus emociones. Otra que nos sirve es amenazar o asustar. Si no dejas de llorar te vas a enfermar. Que ojo, todos este tipo de cosas que uno dice pueden tener las mejores intenciones. Y uno lo hace como que sin querer, ¿no? Que no tampoco va a venir, tampoco va a pasar algo extremo de malo por tener una buena intención, pero a veces no está bueno, digamos, y tenemos que prestar atención para ir mejorando. Otra que no sirve es como sermonear, ¿no? Poner como la moral ahí, que tenés que ser fuerte, sos la cabeza de la familia, te quedan muchos hijos por cuidar, fíjate que tenés que seguir por tu familia, tenés un trabajo, como que uno le dice lo bueno que tiene y lo que tiene que hacer para, como que tiene que, como veíamos, ¿no? En unos ejemplos pasados de que la persona le hacemos ver lo bueno que tiene, pero en ese momento no.
No es que le interesa eso, y lo sabe, digamos, no necesita que nosotros le estemos diciendo. No tenemos por qué poner como la moral ahí. Aconsejar o proponer soluciones en el momento en el que, por ejemplo, que sobre todo, bueno, esta autora habla de tanatología, que es el acompañamiento en el duelo, eh, sobre todo en esos momentos, aconsejar o proponer soluciones. ¿Por qué no te tomás un calmante? Suele ser, tómate un té, como que se puede preguntar, ¿no? ¿Necesitas algo? ¿Querés tomar algo? Pero como que, ¿por qué no tomas un calmante? Es como refrenar la emoción, ¿no? Es un ejemplo puntual. Ustedes se le pueden ir ocurriendo muchos. Si se les van ocurriendo, ténganlo ahí, anótenlo o piénsenlo y lo dicen después o ahora, me interrumpen y lo dicen. eh, Dar una lección o hacer afirmaciones muy tajantes, por ejemplo, cuando muera alguien, que es lo mejor que ya está descansando. Esa palabra, ay, odio esa frase. Qué bueno que ya está descansando, es lo mejor, porque sufrió mucho. Eso se redice y no tiene sentido. Aparte es algo retrillado, o sea, la persona no porque está en duelo va a ser tonta y no va a saber que eso se le suele decir a todo el mundo, entonces no está bueno. Juzgar, censurar, criticar es otra de las cosas. Deja de llorar que estás perdiendo la compostura, o fíjate cómo está tu cara, no te vas a componer, fíjate que te estás quedando sin aire, ya no te quedan lágrimas para llorar, no vas a poder dormir, te estás secando. Ay, escuché tantas cosas. Estás perdiendo la compostura, digamos. O la persona que, no sé, en el velorio quiere gritar, que grite. O sea, ¿por qué hay que refrenar eso? Es como que nosotros estamos acostumbrados que hasta en un momento muy doloroso la persona tiene que estar estable o compuesta. Eh, Hay seis barreras más, que otra es como felicitar o hacerle creer lo que no es, como sos muy valiente, te felicito. No, capaz que no está siendo valiente si tiene que enfrentarse a una cirugía y está muerta de miedo. O sea, no, capaz que no. Sos muy valiente. Y no es valiente, tiene que hacer igual. Ahora, cuando sale, sí, quizás ahí fuiste muy valiente, pero en el momento de mayor dolor, hay cosas que no sirven. Ridiculizar, como hacer como tipo en chiste, como que estás pareciendo la Llorona, porque llora mucho, por ejemplo, tiene la cara marcada, no sirve. O minimizar eso y decírselo a alguien más, ¿no? Fíjate cómo está llorando. Eh, Interpretar o analizar, eso es como muy drástico y eso lo escucho mucho, ¿no? Lo que pasa es que te llevas tan mal con él que te sentís culpable. Te llevabas tan mal con él que te sentís culpable y por eso estás sufriendo. Ay, ¿cómo van a decir eso? Escuché a una persona cercana en estos días que, bueno, hablaba de su experiencia, pero sin saber y cuánto daño puede hacer. Resulta que esta persona había tenido una historia como muy dolorosa con su propia mamá. Y también había visitado hace un tiempo a una prima, y esta prima, eh, luego de 3 años de haber tenido a su hijo, nadie le pudo diagnosticar bien, estuvo de médico en médico, pero obviamente por lo que me contó era muy obvio que estaba atravesando una depresión postparto, estaba muy sola, y también había tenido como una historia muy difícil con su mamá. Es más, aún peor, y lo sigue siendo, es como una mamá muy que la abandonó, pero a la vez es muy manipuladora y mala, es mala por las cosas que le hace, digamos. Y posiblemente la interpretación que le hizo esta persona fue certera, pero era muy desubicada. Le dijo, lo que pasa es que a vos lo que te está pasando es que de manera inconsciente, sin que te des cuenta, te afecta absolutamente todo lo que te hizo tu mamá. Vos no te das cuenta, pero todo lo que te hizo tu mamá es lo que está repercutiendo ahora en vos y te hace eso. Quizás sí era así, digamos. Obviamente que tener una mamá de ese modo en algún punto va a afectar, y ni hablar si uno habla de una depresión postparto eh, donde afloran un montón de cuestiones como hija, luego del parto. Entonces puede que tenía razón, pero la interpretación era totalmente desubicada. Y si no era por eso, entonces la persona, teniendo su dolor, le dolió más, digamos. Si haces tu terapia, en algún momento va a salir que eso
era por eso, ¿no? Y si quería hacer un acompañamiento real, primero está esa parte de la escucha, todo lo que venimos hablando. Esa interpretación puede darse después, si la persona nos deja. Pero bueno, es solo un ejemplo. Tranquilizar, bueno, perdón, vuelvo a esto, es que no todos van a reconocer que lo que hicieron no estuvo tan bueno, que eso es por ahí a veces lo peor. Tranquilizar o identificarse, ¿no? No te preocupes, el tiempo todo lo cura, te lo digo por experiencia, esto va a pasar. Lo que le duele al otro, le duele al otro. A veces la identificación sirve, pero hay momentos clave, sobre todo en las primeras veces donde se manifiesta el dolor, donde es muy reciente, que eso no sirve. Quizás después, ¿y cómo estás? ¿Te sentís mejor ahora que pasó un poco de tiempo? Y ahí podemos contar nuestra experiencia, pero no porque uno vivió un montón de cosas va a ser igual para la otra persona. Es más, uno puede saber un montón de cosas por la experiencia de uno, pero eso puede quedarse incluso en la teoría, porque uno lo sabe por lo que vivió y lo sabe cómo expresar y puede llegar a contraentenderlo, pero no necesariamente eso significa comprender a la otra persona. Es más, a veces cuando nosotros vivimos una situación complicada no tenemos que caer en el error de creer que sabemos un montón del tema porque lo vivimos. Podemos saber un montón, pero tenemos que saber que el mundo del otro es un mundo del otro. Y cuando vamos tenemos que tratar de ir con el menor prejuicio posible, la menor... em, otra cosa es preguntar o interrogar, ¿por qué lloras tanto? Es como una pregunta con juicio y, y hace doler más a la persona. Y por último, otra de las barreras que plantea es eludir el problema, bromear, como que tomar a la ligera lo que le pasa. Y acá este ejemplo, que bueno, acá no se suele decir, pero creo que se entiende, ¿no? Pronto se te va a pasar, ¿no? Y el vivo al gozo y el muerto al pozo, como un chiste cuando hay mucho dolor. Entonces, a veces por querer reducir la carga emocional de la persona con la mejor intención se hace eso, como un chistecito, y no, o sea, hay momentos en los que no tiene que ser así, y menos en algo tan complejo como la muerte de un ser querido. Bueno, ¿venimos bien hasta acá? Otro tema, dicen. No, pero dentro de lo mismo, no más. Lo que sí ayuda, vamos a ver qué se puede hacer y qué sí ayuda. Hasta ahora venimos como con muchas contras. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Vamos a ver qué se hace, qué se puede hacer. Bueno, me gustó esto que dice Rogers, que es, si puedes crear un cierto tipo de relación, la otra persona descubrirá en sí misma su capacidad de utilizarla para su propia maduración. Y de esa manera se producirán el cambio y el desarrollo individuales. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros somos lo suficientemente sabios para acompañar a la persona va a poder descubrir en sí misma cómo manejar las cosas. Por eso ahí, por ejemplo, volviendo a esto de la simpatía y la empatía, en la simpatía generalmente nosotros damos todas las respuestas, con la mejor intención, de la mejor manera, aconsejando, diciendo, etcétera, 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 pero no le damos una solución real, porque eh, no está despertando en sí misma esa capacidad creativa, ¿no? Que hablábamos en las clases pasadas, de que la crisis, en el mejor de los casos, despierta nuestra capacidad creativa porque nos pone en una situación en la que hay que hacer algo nuevo. Si nosotros vamos a nuestro doliente, a nuestra persona enferma que acompañamos, y le decimos todo lo que tiene que hacer, no le dejamos esa capacidad creativa. Entonces esa persona en sí misma no descubre sus capacidades para poder generar esa madurez y producir un cambio y, como dice, el desarrollo de esa propia persona. Entonces, esto de la relación tiene mucho que ver. Entonces, ¿qué técnicas podemos utilizar para desarrollar la escucha empática? Esta autora propone tres. Hay muchas más, pero bueno, vamos a quedarnos en esta. Primero dice el reflejo de sentimientos. No reflejo como acto reflejo, sino como transmitimos, ¿sí? Este reflejo de sentimientos, como dice ahí,
va a conducir a la persona a tomar conciencia de lo que está sintiendo o la intención implícita en su comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a ir haciendo es que la persona pueda darse cuenta de lo que está sintiendo, de cómo está emocionalmente en ese momento o en ese periodo, y también lo que va a hacer es que en esto de la intención implícita en su comunicación, es que se dé cuenta de esos sentimientos que están como por debajo. ¿Vieron como veíamos el ejemplo del adolescente que decía como que a simple vista el, el- la emoción que prevalecía era que estaba enojado con la mamá? Ahora, cuando uno va por debajo, con esa escucha empática, con esas técnicas de fomentar la escucha, ¿no? Puede descubrir que en realidad había un sentimiento de culpa, de que había dolor, etcétera, ¿sí? Entonces, esa es la intención implícita de su comunicación. ¿Qué es lo que estoy queriendo decir? Pero no me doy cuenta de que lo digo, o no lo quiero decir porque, bueno, porque me puede generar más dolor, todo esto a nivel inconsciente, ¿no? Lo implícito es aquello que, eh, lo explícito es lo que se ve, lo que se sabe, y lo implícito es todo lo contrario, lo que va como por debajo, por detrás, lo que no se sabe directamente, ¿no? Es como lo indirecto, lo latente, lo tácito. Eh, entonces, en este reflejo de sentimientos, eh, lo que nosotros tenemos que tratar de hacer es como obviamente respetar, perdón, el sentimiento de los otros y dejar que se exprese, ¿sí? Tratar de llevar a que la persona pueda expresarse. Por ejemplo, nunca poner la idea nuestra de que no debería sentir lo que está sintiendo. Bueno, pero no te sientas tan mal por eso. Se está sintiendo mal, ¿no? Al contrario, hay que dejar que se sienta mal y que pueda expresar por qué se siente mal. Ahora, algo muy importante es que tenemos que no decir, no preguntar, pero sino limitar el por qué y por qué. ¿Por qué? Porque cuando uno va al por qué, vieron que hablábamos del duelo racional y el duelo emocional. Cuando nosotros hablamos de un duelo emocional, obviamente que estamos con la parte más difícil, que es la expresión de las emociones. Cuando vamos al duelo racional, es lo que se sabe, es lo que la persona dice y expresa. Si nosotros vamos por ejemplo, estoy llorando todos los días. ¿Por qué? Inevitablemente la persona empieza a correrse de lo emocional y racionaliza lo que está pasando. Entonces no quiere decir que uno no pregunte por qué, porque uno necesita preguntar por qué, pero limitarse en su uso porque si no, la persona va a trabajar más en su duelo racional, obviamente que es el que conoce muy bien, y nosotros tenemos que tratar de reducir eso para que la persona pueda trabajar su duelo emocional, que es el que está como más tapado, porque obviamente que el que duele, pero es el que va a sanar la herida. Por eso es como que hay que tener cuidado en eso. Otra cosa es que uno tiene que ser muy prudente en dejar que la persona se desahogue, eh, como por ejemplo acompañar con pequeñas palabras que es estás triste, como que darle lugar o te sentís sola, pareces muy enojada, como pequeñas cosas, ¿no? Pero nunca tratar de evaluar o justificar lo que la persona está sintiendo, lo que nosotros estamos pensando de lo que está sintiendo, ¿no? Ahora, eh, hay que escuchar activamente, ¿sí? Ahí pone un ejemplo, ¿no? Como una frase de reflejo. Dice, el acompañado o el doliente dice, nunca conseguiré salir adelante sin él. Y nuestra acotación puede ser, ¿tenés miedo de no lograrlo? ¿O tenés miedo de no lograrlo? Puede ser como pregunta o como afirmación. Y eso puede despertar que la persona ponga en palabras sus sentimientos. Nosotros dimos como una apertura. Ahora vamos a hacer un poquito eh, de ejercicios en esto. Les voy a leer un ejemplo y ustedes me dicen que, bueno, pero no les voy a decir que pues ya van a ir pensando antes. Dice el ejemplo.
Una mujer de 42 años en el hospital, en fase terminal de cáncer de mama. Yo puedo entender a mis hijos, pero no a mi esposo. Sé que me estoy muriendo. Sin embargo, él llega todos los días fingiendo que está contento y que no pasa nada. Nunca hemos podido hablar de mi muerte. Yo sé que lo que hace es con la mejor intención, con la intención de protegerme, pero es una falsedad. Cada día me siento más distante de él y no puedo expresarle que su actitud me enoja y me duele. ¿Cómo se siente esta mujer? No hay una respuesta correcta al 100%, así que pensémoslo juntos. ¿Cómo sienten que se siente? ¿Qué ven ustedes de eso que siente esta mujer? Hay dos emociones encontradas, el enojo y la tristeza porque se va a morir. Hay dos emociones justamente. Sí, Puede ser que no se siente comprendida en respecto a lo que ella está viviendo, lo que implica el ella está consciente que va a morir y que el esposo haga como que no está pasando nada, quizá es como que no se siente entendida. sí. Y ¿Alguien otra más? que el marido no le da la oportunidad de expresarse porque sabe que se va a morir y por lo menos dejarle que ella hable y que quiere que haga en su sepelio, quiere que haga con sus hijos, qué es lo que ella quiere que las cosas sigan cuidándose de la manera que a ella le gustaría. Son cosas que le podría a ella descargar y Claro, darle sentido a lo que ella necesita hablar y lo que ella piensa. totalmente. Acuérdense que lo que manifiesta es que la actitud le duele y le enoja. Claro, eso es real. Ahora es interesante también lo que plantean ahora, lo último, también lo que dijo Ver y lo que dijo Doris, eso de no sentirse comprendida, de ver cómo quiere expresar algo y no sabe cómo, como una confusión, a ver qué más sale. Se siente Frustrada, ignorada, como dijo Lito. frustrada porque no puede hablar, no puede, o sea, imagínate vos en el lugar que quieras decir algo y acá no te permitan, está todo ok, todo lindo, todo bien y vos tenés un dolor adentro. Ahora, todo eso que dicen está correcto, porque en realidad vieron que hay un montón de interpretaciones que uno puede hacer de cómo puede estar sintiéndose realmente esa mujer. Nosotros sabemos como un fragmento muy acotado de lo que pasó, entonces obviamente no vamos a saber al 100% cuál es el sentimiento. Pero para ir descubriéndolo, ¿qué preguntas o qué acotación a ustedes se les ocurre? No importa si están bien, si están mal, no importa. ¿Qué cosas se le ocurrirían decirle a ustedes a esa mujer? Pueden hablar, ¿eh? Pueden opinar. Y los que van a ver la Eh, clase una, también una de las opinen. cosas que yo le hablé a una persona que estaba postrada, no Ajá, era terminal, pero estaba postrada, eh, como ella ya era de la iglesia y conocía a Cristo, yo le dije a ella que ella pensara en el mañana, en la resurrección, porque todo lo que Dios promete en la ciudad, las calles de oro, todo de cristal, que ella se imaginara en eso, que ella va a dormir, pero ella tiene la posibilidad de la resurrección. En un caso de una persona que no es cristiana, que no conoce a Cristo, es presentarle a Cristo y todas las posibilidades que ella tiene de aceptar a Cristo y volver a vivir en la resurrección. El hecho de que tenga una esperanza, una persona se puede dormir en paz. A esa persona que estaba postrada, que le hablé sobre la resurrección y que ella pensara en eso y que el día que ella se vaya a dormir que no se asuste, a ella le calmó y muchas ujú, veces que la fui a visitar después me agradecía. qué bueno. Porque es verdad, cada situación es distinta, cada conversación que ustedes van a tener es distinta y sí comparto la idea de que uno tiene que tener mucho cuidado de lo que va a ir a decir
en el momento en el que va a estar hablando con la persona. Porque nosotros podemos tener la mejor intención de comunicarles algo, pero a veces no es el momento. Por ahí, qué bueno, Doris, que sí encontraste el momento para decirle a esta persona, porque le quedó como la calma, se sintió bien, incluso después te agradecía, ¿no? Ahora sí considero que hay situaciones en las que esto no se puede decir directamente, porque tenemos como un trabajo previo eh, dándole lugar a lo que la persona está sintiendo, porque si yo directamente a esta mujer, por ejemplo, el ejemplo, le digo esto, puede que no se sienta ni escuchada y su enojo eh, sea aún más grande porque va a encontrarse conmigo, con una persona que de nuevo tiene la actitud del marido. Es como que entiendo que estás por morir, pero sin embargo, fíjate en la esperanza que vas a tener. Quizá a esa mujer le va a encantar que uno le diga eso, pero primero va a tener que sentirse escuchada por nosotros, Claro, comprendida, ¿no? disculpa un poquito. A la Sí. señora esta también que yo le hablé, yo le Ajá. pregunté por qué ella estaba con miedo, porque yo Ajá. la veía a ella que estaba con miedo. Y ella dijo, tengo miedo de morir. Ajá. Claro, y ahí tu Entonces, interpretación vino re bien. claro, y ahí Ujú. se me vino a la mente de hablarle sobre eso. Pues esta Totalmente. señora que está en esa situación, preguntarles cuál es su miedo, cuál es su preocupación. Claro que no le va a poder entrar de golpe con algo que ella ni siquiera Claro, claro. conoce o no está de acuerdo, qué sé yo. Sí, hay que ser muy puntillosos en eso. Algo que se me ocurre con esto que decís, Doris, ya te doy el lugar, Dina, después de esto, que a veces uno va con una idea de lo que le quiere decir a esa persona, cuando ya conoce la situación, cuando por ahí ya habló en algún momento previo, entonces uno va con la idea de que yo hoy le voy a ir a presentar el Evangelio, le voy a ir a decir esto. Y uno quiere encajar su discurso en la conversación. Y hay veces en las que uno tiene que limitarse porque hay veces que no se da. Entonces tener esa apertura que también la, la conversación fluya por donde tiene que ir y a veces encontramos el lugar y el espacio y a veces no. Qué bueno, Doris, que hayas encontrado eso, porque es como que fue como ahí el punto clave. Vino como anillo al dedo, como se dice. Dina. Sí, bueno, saludo a todos los que no he saludado. Bueno, tomando en cuenta el caso que nos presentas, depende si la persona es cercana a uno o es simplemente conocida. Para Ujú. cada situación uno tiene una forma diferente de acercarme. Si es la primera charla y aunque lo sepa, lo que haría un acercamiento, bueno, una de las cosas que vos explicaste, que es ya sé si es una persona desconocida, pedir permiso para tomarle la mano o acercarle la mano y decirle, ¿qué me querés contar? ¿Tenés algo para contarme? Estoy aquí para apoyarte, contá conmigo. Eso sería como una. Y la otra cosa que quiero acotar eso, y ya lo has dicho, Cintia, es cuando estamos frente o ante una situación determinada, tenemos que usar las dos orejas, digo yo, una forma de decir. Una, escuchar con mucha atención a la persona en qué es lo que dice, qué gesto, y la otra orejita, escuchar, si lo hicimos con oración, el Señor nos va a ir dando las indicaciones de una manera que nosotros lo percibimos. No nos va a decir, hace tal cosa, pero nosotros percibimos la dirección del Señor y a veces nos pone las palabras que quizás nunca habíamos pensado decir o Tal. algo así. Está Entonces, bueno. bueno, esto era mi aporte. Está buenísimo, gracias, Dina. Es como una escucha horizontal, una oreja para lo horizontal y otra oreja para lo vertical. Está bueno, está bueno. ¿Alguien más quiere acotar? Bueno, Cintia, vos preguntabas que cómo haríamos para el caso de esta persona en particular. Y Ujú. no sé si por ahí sería preguntarle si ella ha buscado hablar con el esposo o si ha pedido a lo mejor la forma en la que ella se ha acercado para querer abordar el tema, cómo lo ha hecho,
a lo mejor ella ha querido hacerlo, pero no lo ha hecho. Hay una diferencia Claro. entre querer hacerlo y hacerlo. Es decir, si ella nunca ha dado la pauta de decirle, a ver, sentate, quiero charlar con vos de este tema, a lo mejor ella ha querido hacerlo y entre las visitas, entre que él le da la vuelta, entre que él a lo mejor no le da la oportunidad, ella tampoco ha hecho ese espacio. Preguntarle si ella ya ha buscado el Claro. momento para poder realmente hablar de ese tema con el esposo y, no sé, por ahí a lo mejor orientarla en el sentido de, bueno, buscar el momento cuando estén a lo mejor vos y él solos, o hablarle determinantemente, decirle, quiero charlar con vos y exponerle tus dudas o tus temores o hablarle del tema y él hacer lo posible para que él te escuche. A veces, insisto, una cosa es querer hacer y otra cosa es hacerlo, llevarlo a cabo, ¿no? A lo mejor ella ha querido ser escuchada, pero tampoco ha buscado el momento o le ha dado las pautas para que la escuchen. Y por ahí sería quizá esa la pregunta, creo yo, o Sí, lo que darla a acotaría. ella a buscar el momento adecuado de charlar con el esposo sobre ese tema. Sí, sí, gracias, Bere. Vieron que con respecto a lo que dice Bere, van surgiendo un montón de cosas de los que ya venimos hablando en toda la materia. Por eso siempre es importante como al final hacer como un trabajo integrador, porque es donde uno puede poner todo lo que va viendo y en ejemplos así, como ahora, como al final de la materia y después lo que va a ser el trabajo final, vamos como anexando cosas, vamos articulando, mejor dicho, lo que venimos charlando. Y si se fijan con respecto a lo que dijo Bere, esto de preguntarle si tuvo la oportunidad de hablar ella con su esposo, también es hacerle saber esto de la responsabilidad subjetiva, porque muchas veces aparece el papel únicamente de la víctima, donde espero a que incluso dentro de mi enfermedad los otros hagan tal o cual cosa. Que por ahí, bueno, es muy válido, ¿no? Es la persona la que está sufriendo, espera por ahí algunas cosas. Pero si los otros no lo hacen, quedarse en el papel de solo la queja sin dar un paso que incluso ella lo está necesitando, implica como quedarse embarrada ahí en un lugar sin poder salir, ¿no? Como estancada y le hace sufrir. Entonces ahí lo que decía, a ver, esta pregunta me parece interesante porque puede despertar el sentido de, a ver, es cierto que estás en un cáncer, una fase terminal del cáncer, pero muerta no estás, entonces hay cosas que uno puede hacer todavía. Quizás no van a ser las palabras que uno va a decir, ¿no? Tiene que tratar de tampoco herir a la persona, pero hablando entre nosotros sobre esta situación, es como que hay formas que uno puede hacer para decir, como para llevar a la persona a tomar las riendas de lo que le está pasando, ¿no? Bueno, vamos a ver el de la concretización. Así avanzamos un poquito. Este tipo de técnica es, valga la redundancia, lo que es la concretización, es ir a lo concreto, básicamente. Es como ser puntual. Nos ayuda a entender mejor al otro, entonces también despierta como esta capacidad empática que algunos tenemos más, otros tenemos menos. Lo que va a hacer es que uno tiene que tratar de nombrar la experiencia, es decir, concretizarla a lo que está sintiendo, a lo que está viviendo el otro, con su nombre y con la carga emocional que tiene. Entonces, si la persona está en una situación de un cáncer terminal, hay que no es lo mismo ser brutos y toscos al hablar, pero sí decir como lo concreto. Estás mal por lo que te está pasando, ¿no? ¿Qué estás sintiendo? ¿Tenés angustia por la sensación de que te vas a morir? ¿O miedo a la muerte inminente que se viene? Es como ser concreto. No duro, no tosco, no agresivo con el comentario, pero sí concreto. Entonces es como darle la precisión de lo que le está pasando a la persona. Muchas veces necesita como poner en palabras reales lo que le está pasando. Dentro de las formas de comunicarnos, dice esta autora que hay dos, que una es la vaga y otra es la concreta.
La vaga, por ejemplo, sería que uno diga, o que la persona diga, soy una persona triste. Esa es como la vaga, es como algo que no se sabe bien por qué es una persona triste, de dónde viene la tristeza, por qué. Lo concreto sería, cuando mis hijos salen de viaje y llegan a casa, parece que no existo. No me saludan, ni charlan conmigo, me siento triste y lloro. Eso es concreto, es nombrar la situación tal cual es y buscar en eso cómo se siente. Entonces, por ejemplo, cuando una persona, cuando un paciente, cuando un acompañado, con un cuidado, por un aconsejado, se expresa de una manera muy vaga y que generalmente son las personas que hablan contestando lo que uno le pregunta. Es re difícil trabajar con estas personas. Pero entonces hay cosas para hacer igual. Entonces, si por ejemplo de manera vaga le dicen, estoy triste, la pregunta podría ser, ¿cómo te sentís al estar triste? Y triste, pero no, ¿cómo te sentís al estar triste? Entonces, la persona generalmente contesta de una manera más concreta. Bueno, el ejercicio que propone, que me parece interesante, es que nosotros mismos, ustedes mismos, puedan pensar ejercicios de concretización. Entonces, por ejemplo, ayer, piensen en ayer, no lo vamos a hacer ahora con que cada uno lo diga, pero por ahí piénsenlo o durante el día piensen cómo se sintieron ayer de una manera, pensándolo de una manera vaga. Sí, ayer estuve cansada, estuve desanimada, estuve angustiado. Bueno, ¿y cómo te sentiste cuando estuviste angustiado? Y ahí piensen de responder de una manera más concreta. Entonces, generamos dos cosas. Una es poner más en palabras reales lo que está pasando, porque si uno no sabe lo que está pasando, ¿cómo va a trabajar sobre ello? Entonces se expresan las emociones de una manera más concreta y a la vez también podemos ir tomando como nuestra partecita racional para que la emoción no nos gane y podamos ir pensando esto que estamos sintiendo, como que este caudal de emoción que vamos sintiendo, poder eh, manejarla de una mejor manera, ¿no? Como que la vamos pensando. Bueno, vamos a hacer este último de la atención psicológica y terminamos este temite, después nos vamos a un recreo. La atención psicológica no hace referencia a la atención de un psicólogo o la atención trabajando como psicólogo, no es atención en el sentido de trabajo terapéutico, sino ser atentos psicológicamente, ¿sí? Eso es lo que quiere decir con esta técnica. No es como ir al psicólogo o trabajo de psicólogo, sino eh, escuchar psicológicamente, atentamente. Entonces, esa escucha atenta eh, de manera psicológica se va a desarrollar, según esta autora, de tres maneras. Que primero es escuchar la conducta no verbal, ¿sí? Que eso ya venimos hablando, prestar atención a lo que la persona pretende decirnos con su cuerpo, eh, todo lo que tiene que ver con lo que rodea, lo que hace como lo fenomenológico, ¿no? De lo hablado, es a ver cómo es su tono de voz, cómo es su postura, cómo están sus brazos, cómo están sus piernas, tiene la mirada ida, se traba en algún momento, cambia de tema, eh, qué hace con los dedos, está hablando del marido, se pone y se saca el anillo, se toca el anillo o se rasca la oreja, muchas cosas. Entonces, cada vez que la persona está hablando de alguna emoción, es importante evaluar cómo va moviendo el cuerpo. Eh, entonces, por ejemplo, si la persona está como tronándose los dedos, taca, 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 entonces nosotros podemos preguntar, ¿pasa algo más? Y a veces hacemos que la persona como que vuelva a la realidad y pueda como poner en palabras también eso que le puso nerviosa o que le hace como sentir inquieta, ¿no?
¿qué te hace qué sensación te generó esto que estás contando? Porque veo que te pusiste más nervioso, más nerviosa. Después es escuchar la conducta verbal, obviamente, que eso es el explicar perdón, escuchar de manera muy atenta. Entonces escuchamos los sentimientos y escuchamos los contenidos, el discurso. Escucharse a sí mismo es también muy importante porque de esa manera es como que uno va trabajando esto de la transferencia, ¿no? Y la contratransferencia. Cómo nos vamos sintiendo nosotros con lo que el otro va diciendo y qué interpretaciones voy haciendo yo, si es que son en base a prejuicios o en serio a lo que estoy escuchando. Si tiene que ver con la idea previa con la que venía o esta persona me está sorprendiendo con lo que yo pensaba. Entonces, también va a tener que ver con lo que yo le voy a responder al otro. Entonces, es importante entenderse a uno mismo para poder tratar de entender al otro. Y hay muchas cosas que uno puede hacer también con el cuerpo, como les decía, como para tratar de empatizar con el otro. ¿Qué gestos ustedes piensan que pueden servir cuando están escuchando al otro? ¿Qué movimientos de su propio cuerpo pueden estar haciendo ustedes como para que la persona se sienta comprendida o que se sienta escuchada? ¿O qué cosas pueden dejar de hacer? Principalmente una de las cosas es prestarle atención, es mirarle la cara, los ojos, prestarle el movimiento de su cuerpo también. ¿Ah? Dejar el celular de lado. Que eso es algo que hoy, por favor, está a veces la persona hablando y permíteme tantito. Qué No, horror. creo que algo que deberíamos de dejar siempre fuera en una charla es el teléfono celular, ¿no? Mirar la hora. Acuérdense lo que hablamos en Consejería Cristiana. Tengan un reloj atrás de Como la que uno cabeza. está apurado de si ya terminás, ¿qué Sí. más te? Porque tengo cosas para hacer, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, les voy a contar de lo del consultorio, es como eso del reloj biológico que sí existe, que, pero me pasa, pero me habré confundido, no sé, en muy, muy pocas oportunidades. Pero bueno, es una cuestión de la costumbre, ¿no? De darme cuenta más o menos cómo va la cantidad de tiempo que vamos. Y muchas veces le digo, discúlpame un ratito, y miro la hora, y estamos en hora. Y estamos en hora, le digo, bueno, como que estamos en hora, pero como que no en cualquier momento. Porque si pasaron 10 minutos, discúlpame un ratito, es como muy desubicado, porque como que me quiero ir. Ahora, eso me pasa de que me sale con la práctica. Si no me saldría y sería que miro la hora en cualquier momento, no lo haría. Ahí es mejor poner como un reloj atrás, pero como a cada uno como que se va a ir conociendo, ¿no? Em, Otra cosa que nosotros podemos hacer eh, es el movimiento con la cabeza, ¿sí? A veces el sí con la cabeza, el sentir que te estoy escuchando, que estoy de acuerdo con lo que decís, el girar la cabeza hacia un lado, es una sensación genera eso de la comprensión, no estar de brazos cruzados tirados para atrás, eso como que ya vimos un poco en Consejería Cristiana, ¿no? eh, Uno estar como nervioso, rascándose, tocándose. Los que somos un poco inquietos a veces nos juega en contra, ¿no? Porque como que, o sea, la otra vez hablaba con con la kinesióloga, que es mi profesora de pilates, y bueno, y a mí me suele doler mucho la zona baja de la espalda. Entonces yo le digo, a veces me muevo tanto en la silla que la persona puede pensar que como que estoy aburrida o algo, pero de verdad es como que me suele doler mucho la espalda. Entonces me dice, ¿vos te sentás y cruzás las piernas enseguida? Y sí, sí, siempre, porque es una forma de que uno tiene de relajar la espalda. Entonces hay como que uno que tiene que buscar la forma de no estar moviéndose como un renacuajo ahí en la silla para que la persona no se sienta incómoda con nuestros movimientos. Si ponemos las manos, si ponemos, es como que hay que buscar. Una de las cosas que sirve es copiar a la persona. Porque cuando la persona entra en una empatía profunda con nosotros, la persona nos va a copiar a nosotros los gestos corporales. El inconsciente es
Genial. Entonces nosotros podemos copiar el tono de voz, podemos copiar incluso la respiración del otro, no de manera exagerada, obviamente que donde uno hace como cosas así como exageradas o muy adrede, la otra persona se va a dar cuenta qué le pasa a este, pero a veces uno puede como adoptar ciertos gestos y posturas de la otra persona para que la persona se sienta más comprendida. Entonces uno como que inclinar el cuerpo hacia adelante, sin exagerar, obviamente, como decía, sin invadir ese espacio personal, a veces decir un sí en el medio, o te entiendo, como que pequeñas cosas, ¿no? Te estoy escuchando, eh, puedes seguir, qué sé yo, pequeñas cosas que uno puede ir haciendo con el cuerpo y verbalizar algunas pequeñas cositas como para que la persona se sienta comprendida y continúe. ¿Nos va a salir siempre al 100%? ¿Bien? No, no hay que preocuparse por eso, pero está bueno como para practicarlo también. Bueno, chicos y chicas. Permiso. Sí, Voy a por favor. contar algo que me pasó a Dale, mí en dale, dale. cierta oportunidad. Vos sabés que estaba internada Ujú. con ataques renales y cierta persona me fue a visitar. Dije, no sé para qué miércoles vino. Y es algo que uno tiene que aprender. Eso duele Cuando tanto. llegó, lo primero que dijo, ay, mira, tengo tantas cosas para hacer, pero tantas cosas que hacer. Y empezó a contar. Yo sabes lo que hice, me recosté y me dormí, supuestamente. Pues yo dije, ¿a qué viniste? Te contó que tiene todo para hacer, porque hubieras quedado en tu casa y hubiera hecho tus cosas nomás. Es ¿Viste? como que te Son sientas cosas. valorada, importante, te sientas importante porque igual fue, aunque tengas muchas cosas. Sí, viste, y eso es algo, a mí vos sé que yo dije, ¿a qué viniste? Viste, como diciendo, o sea, y son detalles, pequeños detalles que por ahí estaba así realmente acelerada y de su mundo ponerle, sería así cargado, ¿no? Pero es algo para tomar en cuenta que uno, si vas a visitar, sácate tu tiempito, vas 15 minutos, dedicas esos 15 minutos a estar con la persona. Sí, y eso a mí me acuerdo como hoy, dije, ¿a qué miércoles vino? Dije yo. Totalmente, como para cumplir, que no sirve. Gracias, Marisa, por compartir. Bueno, dejamos acá y volvemos en 15, ¿sí? Descansen un ratito y